Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por dedicar ese tiempo a nuestro Señor. Hoy tenemos la reflexión del viernes que le he titulado Promesa y Profecía. Si vamos a leer Lucas 2, del 21 al 32, que es la presentación de Jesús en el templo. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aquí aquí, según el texto, vamos a aprender una cosa que mucha gente está errada. En el capítulo 22 y 24 nos dice que conforme a la ley de Moisés fueron a llevar a Jesús, y que ofrecieron 2 tórtolas y 2 palominos. Si vemos, las tórtolas y los palominos es la ofrenda de los pobres, porque los ricos tenían que ofrecer un cordero. Si no tenías más dinero, era que podías ofrecer un cordero. Pero aquí nos dice que ofrecieron 2 tórtolas y 2 palominos. Entonces, si presentaron a Jesús en el templo y ofrecieron para la purificación 2 tórtolas y 2 palominos, queda descartado que los magos de Oriente no habían llegado. O sea, que lo típico de la Navidad, que vemos que dicen que la estrella se paró, llegaron los reyes cuando estaba nacido y fueron a adorar. Sí que vinieron a adorar, pero eso fue más tarde. Porque cuando fueron al templo, pues no había. Y además es que no había mucha distancia. Si nos puede poner, hermana, dice el mapa. Porque fueron de Belén a Jerusalén, vemos que está cerquita. Ellos, cuando nació, fueron a Jerusalén a hacer la ofrenda del sacrificio, o sea, del sacrificio para la purificación, y luego volvieron a Belén. Pero los reyes, o sea, los magos no habían llegado todavía. En Levítico 12, de 6 al 8, no lo dice, aquí nos dice. Aquí dice: cuando los días de purificación fueron cumplidos por el hijo o por la hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpio del flujo de sangre. Esta es la ley para que diera a luz un hijo o una hija. Entonces vemos que lo que ofreció fue los palominos. Eso está mucho, ¿no? Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces vemos que los magos de Oriente no habían llegado todavía cuando fueron al templo, porque ofrecieron la ofrenda a los pobres, si no tenía lo suficiente. En Mateo 2,
vemos, vamos a ver cuando llegan. Dice, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el rey, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, los que llegaron a Jerusalén primero. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judea, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedle saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí vemos que después de que habían hecho el sacrificio, fueron a Jerusalén, volvieron a Belén, después los magos llegaron a Jerusalén, y cuando fueron a Belén es cuando le hicieron las ofrendas, el oro, el incienso y la mirra. Si esto habrían tenido antes, habrían hecho, imagino que habrían hecho el sacrificio del cordero, pero bueno, como hemos visto en lo del Levítico, hicieron la ofrenda de los pobres. O sea que llegaron unos días más tarde del nacimiento de Jesús. Pero a la vez vemos que esto era una promesa, ¿no? Vemos aquí que Simón, varón de oración, de servicio en el templo y entendido en la escritura y conocedor de ella. ¿Y cómo sabemos que era entendido, conocedor de la escritura y todo eso? Pues en los versos 29 al 32 de lo que estamos leyendo, nos dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo aquí Simón? Pues nada más y nada menos que la profecía de Isaías, que está en Isaías 42:6. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y en Isaías 49:5-6 también nos dice que ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En el capítulo 34 y 31 y 32, de lo que estamos leyendo de Lucas 2, vemos lo que dice, lo cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles y la gloria para tu pueblo Israel. Esto lo dijo Simeón, y estaba hablando de lo que estaba escrito en Isaías.
Aquí estaba hablando de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que había sido, lo que estaba escribiendo Lucas aquí, había sido revelado hace unos 500 años por ahí, Isaías hasta Lucas, pero que son unos 500 años por ahí, 500 años antes, ¿no? Y ahora se estaba haciendo realidad la profecía en los brazos de Simeón, porque cuando lo cogió en sus brazos, ya se vio contento, ¿no? Y que le dijo: despide ya a tu siervo. Pues antes, unos versículos antes, en el 25 y 26, vemos que se lo había revelado a él. Le dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces aquí vemos que se hizo realidad lo que el Espíritu Santo le había prometido, se hacía a la vez realidad la promesa y la profecía de Isaías. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que Dios es un Dios de orden, que domina los tiempos, que orquesta todo a su tiempo, en el tiempo kairos, y que siempre se cumple su voluntad. Porque Él dijo en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí vemos que ya desde Génesis estaba diciendo la promesa del Mesías que iba a venir. Y aquí, en el tiempo que escribe Lucas, es cuando se hace realidad. Es cuando llegó el Mesías en su tiempo. El rey Mesías que vendría, y el rey Mesías que vendrá por segunda vez, también en su tiempo, como está establecido por Dios, vendrá en gloria y poder para juzgar a las naciones y establecer su reino milenario y eterno. Entonces vemos que la palabra de Dios es inmutable, así como Él califica las cosas y dice que van a ser, es como van a ser, y que tal como establece los tiempos es como coordina todo, Él orquesta todo y así es como va siendo, ¿no? Es como si tendríamos una partida de ajedrez y vamos moviendo la ficha, aunque el enemigo quiera hacer jaque mate, como vimos a Herodes que luego hizo la matanza de los niños para matar, porque quería matar a Jesucristo, pues no se sabe con la suya, ¿no? Porque Dios es soberano y tiene todo su plan orquestado. Y eso aquí lo hemos aprendido, que se cumple la profecía, se cumple lo que estableció, y que todo se lleva a cabo, y que tenemos un Dios poderoso, que todos sus planes nadie los puede, como dice en Isaías 42, creo que es: nadie puede volver de mi mano lo que yo hago. ¿Quién lo revocará? No entiendo. Lo que yo determino, así será. Vemos que determinó en Génesis que iba a mandar el Salvador. En Lucas vemos que se hizo todo con él. Presentaron el templo para la purificación. Los reyes, los magos vinieron después, por eso lo de la ofrenda. Y se cumplió la profecía de Isaías también, que iba a ser el Salvador para Israel y luz para las naciones, o sea, que también para los gentiles. O sea, vemos que ahí abarca todo, ¿no? Un poco. Y nada más, eso quiero compartirles esta tarde. Un poco así breve, pero es lo que Dios puso en mi corazón.